hijo de Abraham. Y eso fue, como vimos la semana pasada, muy importante porque estos representan los dos pactos principales. El primordial sería el pacto que Dios hizo con Abraham, pero el pacto con David es un pacto que derriba del pacto de Abraham, pero enfatiza o se enfoca más en el asunto de quién va a gobernar el mundo. Va a ser un descendiente de Abraham a través de su hijo Jacob o Israel, y a través de Israel, a través del descendiente Judá o del tribu de Judá, va a salir el rey, hijo de David. Entonces aquí representa dos pactos muy importantes, primordiales en la manera que Dios va y está relacionando y obrando en este mundo, en su creación, a través de estos pactos y cómo Él va a cumplir esos pactos. Pero aquí representa que Jesús es hijo de Abraham, el padre de la nación de Israel, y específicamente Él es hijo de David. Entonces ya por ser hijo de David, Él califica ser el rey de Israel si es un hijo justo. Yo creo que ya saben que Jesucristo fue un hijo justo, fue el único hombre perfectamente, completamente justo desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora en versículos 2 al 17 nos vamos a enfocar en la genealogía de Jesús aquí. Y como titulado el mensaje que vemos aquí es el reclamo legal de Jesús como el Mesías, rey de Israel, por su linaje. Hay otro linaje de Jesús, otra genealogía en Lucas capítulo 3, donde su genealogía es enfatizar que Él es un humano verdadero. Él es un descendiente, tiene entonces como tiene un antepasado que va hasta el primer hombre creado, Adán. Y esa genealogía llega a ser a través de María, que es también hija o descendiente de David. Entonces el reclamo de Jesús a través de su genealogía, a través de María, es un reclamo biológico o físico. Pero aquí, porque María concebió, Jesús fue concebido en el vientre de María siendo virgen, y el nacimiento de Jesús virgen. Entonces la descendencia de Jesús a través de José no es biológico, pero todavía es legal. Él tiene un derecho legal al trono real de David, por esa relación que él tiene con José. Entonces el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. No lo voy a leer porque ya lo leí, pero las genealogías, para dar un repaso aquí breve, las genealogías eran importantes en el mundo antiguo y jugaron un papel significativo para los judíos. Según el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Primera Crónicas capítulos 1 al 9, esos primeros 9 capítulos de ese libro se han intentado leer a través de la Biblia, a lo mejor en un año o 2 años, 3, a lo mejor chocaron, si no con el libro de Levítico, chocaron con el libro de Primera Crónicas, porque es nada más leyendo genealogía, tal y tal, fulano de tal engendró a otro fulano de tal, engendró tal, por 9 capítulos. Y ¿sabes? Entonces no es algo que directamente se da a un devocional espiritual, ¿verdad? Pero eran sumamente importantes para ver cómo Dios está desarrollando sus planes, sus propósitos a través de la historia de Israel. No solo sirve, entonces ahí
hay extensas genealogías y eso no solo sirvió como registro de los descendientes de una familia, sino que también se usó como fines prácticos y legales para establecer la herencia, la legitimidad, los derechos e incluso los roles o los papeles de una persona en el culto del templo. Porque no solo hablan de descendientes que tienen derecho a ser rey, pero también esos que sirven en el templo o van a un día ser sacerdotes. El conocimiento de la ascendencia era especialmente necesario si se producía una disputa para asegurar que los bienes fueran a la persona adecuada. Entonces, el interés de Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, en dando un registro perfecto aquí de la genealogía, perfecto pero no completo, de la genealogía de Jesús, es a enfocarse otra vez en el derecho que Jesús tiene a reclamar de ser el rey mesiánico sobre Israel. Otra vez es enfatizar las credenciales de Jesús. Él muestra que Jesús tiene el derecho legal a ser el rey davídico sobre un reino mesiánico, que Él es el Cristo, el ungido. Jesús tiene esa reivindicación, reivindicación de la familia real de José y la línea real desde David hasta Salomón. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, Mateo divide las generaciones, como vemos ahí en versículo 17, de Abraham a Cristo en 3 grupos de 14 generaciones. De Abraham a David, del tiempo de los patriarcas al tiempo de la monarquía, de David a la deportación de Babilonia, que ahí se enfoca en la época de la monarquía de la historia de Israel, y entonces de la deportación a Cristo, donde la nación fue exiliada. Entonces la genealogía de Mateo junto con la de Lucas presenta pruebas irrefutables de que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, el Cristo, el rey. Él es aquel por quien Dios llevará a cumplimiento los grandes promesas que hizo con Israel. Todavía tienen que leer Romanos capítulo 9, ya la iglesia en insistencia, donde yo creo que en versículo 4 o versículo 5, creo que en versículo 4 de Romanos 9, todavía Pablo dice que a Israel, aunque está perdida como nación, a ese punto de su historia, todavía dice que los pactos pertenecen a ellos. Él es el que tiene, entonces Cristo es el que tiene el derecho de redimir y reinar sobre Israel y sobre el mundo en general. Entonces el propósito enfático de Mateo es mostrar que Jesús es el Cristo, el prometido Salvador, Rey de Israel, en cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y con David. Por lo tanto, Jesús debe ser el objeto de la fe de la nación de Israel y de cualquier pecador que reconoce y necesita la salvación que solo Jesús pueda proveer. Por siguiente, vemos esta genealogía, vemos que él es descendiente de David, descendiente de Abraham. Bien, él califica, él tiene las credenciales y ya se termina el sermón, ya se termina el mensaje, la enseñanza. Bueno, se puede si quieren, pero yo no quiero. Y no deben querer tampoco, porque hay otro mensaje implícito aquí, que es en toda la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, y se enfatiza también en Romanos y en Hebreos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, cuando Pablo habla de la condenación particular que está contra Israel, los judíos, en otra palabra, la depravación
la pecaminosidad de la humanidad afecta a cada persona, sea judío o sea gentil. Los gentiles, como se describe en Romanos capítulo 1, viven una vida pagana, inmoral, mala. Y claro, uno puede decir que también lo vivió los judíos de esa manera, también vivieron, que los judíos, como cualquier pecador como nosotros, somos malos, hacemos cosas inmorales. Pero de todas formas había ciertas características que sobresalían en la cultura judía que lo hacían merecedores de la condenación de Dios, y es particularmente que eran hipócritas. Ellos clamaban ser gente de la ley de Dios, que ellos fueron una nación, un pueblo escogido por Dios, entonces automáticamente ya son aceptados por Dios para toda la eternidad. Ya están bien, no importando si han arrepentido, si han recibido a Jesús como su Salvador, están bien. Especialmente los hombres se pueden confirmar que son judíos porque pueden mostrar que son circuncidados físicamente, según el pacto abrámico, como la señal de ese pacto. Entonces, Pablo dice esto con respecto a los judíos que quieren clamar que son judíos verdaderos y ya aceptados por Dios solo por sus rasgos y características físicas. Entonces él dice aquí en Romanos capítulo 2, pues en verdad la circuncisión, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y el problema es que no estaban guardando la ley, le estaban condenando a otra persona y le estaban diciendo lo que la ley dice: no hurtes, no adulteras, no. Pero ellos estaban cometiendo adulterio, ellos estaban robando, entonces estaban dando, como dice en 24, le estaban dando causa a los gentiles a blasfemar a Dios por causa de su hipocresía. Entonces viene ahora Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, y eran, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, estás viviendo como un gentil. Como un gentil. Es como un ateo. Están los ateos intelectuales que dicen: yo no creo que hay un Dios. Y hay otros que dicen que creen en Dios, pero viven como si no hay Dios. Entonces son ateos prácticos. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ustedes quieren decir que son judíos y tienen la ley de Dios a ustedes, entregado a ustedes, pero no lo viven. Pueden mostrarse que son circuncidados físicamente según la ley, pero porque viven pecaminosamente, sin arrepentimiento, sin recibir el Salvador, sin conversión. Entonces prácticamente ustedes son como los gentiles. Es como si no pertenecían a Dios, como esos que son la incircuncisión. Sigue ahí en versículo 26 de Romanos 2. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si hay uno que no es circuncidado, pero está guardando ley, entonces está viviendo como un judío, ¿verdad?, debería vivir. Y entonces está mostrando más que es uno de incircunciso que no. Entonces, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Ahora, eso provoca una pregunta, posiblemente, y Pablo lo anticipa. Bueno, si esa es la situación, entonces, ¿y qué es la relación de Dios con Israel? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene que aprovecha ese que tiene, que es circunciso, o qué le aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿qué importa ahora ser un judío o hasta la nación de Israel? Pero fíjense lo que Pablo dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? A la nación de Israel, a los judíos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y ahora lo niega en la manera más fuerte: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otra palabra, lo que Dios ha hecho haciendo promesas en la forma de pactos con los judíos, con Israel, aun cuando están en este momento perdidos y están actuando como paganos y están transgresando la ley, todavía como un pueblo, una entidad, Dios, las promesas de Dios a ellos todavía no se han anulado. Todavía hay una ventaja. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios a su palabra. Y eso es un énfasis que se ve en toda la Biblia. Dios se puede confiar porque Dios no es un mentiroso. Dios habla con la verdad. Él es perfecto con la verdad, nunca miente, y cuando Él hace promesas la cumple, y Él es fiel, perfectamente fiel, confiable. Entonces, cuando volvemos a la genealogía de Mateo aquí, él no solamente está mostrando con la genealogía que Jesús es el hijo de Abraham y de David, entonces él es calificado, porque él pudo hacer eso nada más con el primer versículo. Él pudo a lo mejor dar una genealogía tan más sencilla todavía, nada más para conectar los puntos de los descendientes más importantes y hacerlo más resumen aquí. Pero hay individuos aquí y hay circunstancias implicadas por la presencia de algunos nombres aquí que nos indica algo, mucho más algo sobre la fidelidad de Dios, sobre su carácter. Entonces la genealogía habla del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios, en cumpliendo con su palabra, en lo que Él ha prometido a través de los pactos con Abraham y particularmente con David, que Él le va a dar un hijo. Va a haber un hijo que va a comprobarse ser un hijo calificado, porque va a ser un hijo justo y va a poder entonces tomar el trono y gobernar sobre el mundo. Pero todo eso muestra la fidelidad de Dios. Entonces, durante un lapso de 2000 años, porque desde la elección de Abraham en los tiempos de los patriarcas, el año 2100, vamos a poner así para hacer algo, para aproximar, a estimar ahí el año, hasta el nacimiento de Jesús pasó 2000 años. Se ve aquí, a través de la genealogía, la meticulosa fidelidad de Dios, precisa y perfecta, que muestra claramente por las características significativas de la genealogía. Entonces, las lecciones significativas que deben ser tomadas de esta genealogía no solo es que Jesús es el Salvador Rey, punto y aparte. Y Mateo, escribiendo a una audiencia judía, es para comprobar eso, pero también ver que esto es un resultado de la fidelidad exigente de Dios, una fidelidad precisa, perfecta.
Y se puede aprender entonces lecciones sobre eso. En otras palabras, ¿qué es lo que significa la fidelidad de Dios a través de esta genealogía? Bueno, primero, Dios, la fidelidad de Dios significa que Él siempre guarda su palabra. Él siempre guarda su palabra. Dios había prometido que en la simiente de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. En Génesis capítulo 12, versículo 3, que Él va a tener una descendencia, pero en esa descendencia incluye el Mesías, el Salvador, en Génesis 17, 7. Pablo cita después ese pasaje, yo creo que él hace referencia a ese pasaje en Gálatas capítulo 3, que al fin y al cabo es el simiente que va a traer la bendición a las naciones, va a ser Jesús, pero no a la exclusión de todavía incluir a la nación de Israel como su pueblo. Entonces vemos ahí que Abraham engendró a Isaac. Eso fue palabra de Dios. Recuerda que Abraham y Sara eran viejos. Eran viejos, no habían tenido hijos. Y ya Sara estaba en una edad, como algunas están aquí, todavía a lo mejor más joven que Sara, que ya no tenían la capacidad de tener hijos. Naturalmente, normalmente, ¿verdad? Pero milagrosamente Dios le dio la capacidad de concebir un hijo con Abraham. Ese fue Isaac. Recuerda que Abraham tuvo otro hijo, pero ilegítimo con su sierva Agar, que es Ismael, pero el único hijo o el hijo unigénito. Es interesante como Dios usa una palabra que puede tener un significado un poco diferente de lo normal, porque unigénito dice, bueno, Isaac no fue el único hijo de Abraham, sí, pero fue el único hijo legítimo de su matrimonio con Sara. Y ese es el hijo de promesa. Y cuando Sara recibió esa promesa, se rió como, no. Pero sí, Isaac nació. Abraham engendró a Isaac, a Jacob. La esposa de Isaac, Rebeca, tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y supuestamente iba a ser el primogénito de heredar todas las cosas, iba a ser Esaú, porque es el que nació, que salió primero. Pero al fin y al cabo, él vendió, ¿sabe la historia? Vendió los derechos a su herencia para tener una sopita. Toda esa herencia a Jacob, pero Jacob le mintió, lo engañó. Y y su madre estaba involucrada en eso, a engañar a su papá, a tratar de sacarle a Isaac a vender su herencia y entonces engañar también a Isaac para disfrazarse como Esaú. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero aquí se enfatiza Judá. Entonces Dios cumple con su palabra. Dios había prometido también a levantar un justo rey de la familia de David. Vemos que al fin ahí, en versículo 6, que Isaías engendró al rey David, y al rey David engendró a Salomón, de que fue la mujer de Urías, pero ahí mismo engendró al rey David. Es interesante que a los otros hijos que son descendientes de David, como Salomón, no se le dice el rey Salomón, el rey Ezequías, el rey Roboam. Aquí le dice a David, al rey David, para enfatizar no solo que él fue rey, pero la promesa de Dios a David es que él va a tener un hijo que va a ser rey y salvador sobre Israel y sobre el mundo.
aun cuando Israel fue deportado al exilio y estuvo bajo gobiernos extranjeros, como vemos ahí en versículo 11, que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, fueron deportados, fueron exiliados, ya no tienen país, por lo menos, y tierra por 70 años. A lo mejor algunos aquí cubanos exiliados todavía están anhelando que va a haber otro gobierno diferente en Cuba antes que mueran. Eso todavía no abrogó los pactos de Dios. ¿Por qué? Porque volvieron a la tierra. Ellos no fueron exterminados, no fueron annihilated, ahora se me está olvidando la... Sí, aniquilados completamente. Aun cuando había un personaje en el reino perso que quería aniquilar todos los judíos y estaba a punto de lograr eso, si no fuera que en una situación, en un momento así, que uno dice, qué casualidad, el tío de Esther escuchó los planes de aniquilar a los judíos y pudo intervenir, pudo decírselo a Esther, que Esther, siendo una judía, llegó a ser reina de los persos, una judía. Dios es fiel, Dios cumple con su palabra. No hay ninguna circunstancia humana que puede cancelar o abrogar los pactos de Dios. Entonces, esta genealogía prueba que Jesús fue el hijo de David y el hijo de Abraham y que las promesas de Dios se cumplen. J.C. Rowell dijo esto, tengo una traducción del inglés y lo estoy citando ahora. La gente insensata e impía debe recordar esta lección y tener miedo. No importa lo que piensen, Dios cumplirá su palabra. Si no se arrepienten, perecerán, porque ese también es su palabra. Dios entonces es fiel a su palabra. Si a salvar como Él ha prometido, a salvar a los pecadores arrepentidos y a juzgar a esos que no son arrepentidos y condenarlos para la eternidad. Y Dios va a cumplir los pactos que Él ha hecho con Israel. Él ya lo estaba mostrando ahí con la revelación de Jesús. Como dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí vemos de la genealogía lo que significa la fidelidad de Dios. Significa que Él siempre guarda su palabra. La segunda manera que significa la fidelidad de Dios es que los planes de Dios no pueden ser obstruidos por la corrupción y conducta pecaminosa de la naturaleza humana. Notan cuántos que son aquí culpables de pecado y situaciones impías aquí en esta genealogía, o por lo menos que las situaciones son implícitas aquí en la línea familiar de Jesús. Si uno lee la Biblia y ven y saben algo de estos personajes, saben que son pecadores. Y algunos hicieron ciertos pecados, lo que podemos decir gran pecados. Se puede decir que según Romanos 3:23, todos pecaron, ¿verdad? Son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso no obstruye los planes de Dios de proveer un Salvador. Pero miren lo que se destaca aquí de gente pecadores. Hay mujeres inmorales. Es interesante que en esta genealogía, la genealogía judía y muchas genealogías antiguas no incluían las mujeres porque era el hombre que engendran, ¿verdad? Pero aquí 5 mujeres aquí aparecen en esta genealogía, incluyendo María. 4 son gentiles, María fue judía, y habían algunas que fueron
inmorales, como por ejemplo en versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Me gusta mejor el uso inglés de Pérez, como el primer ministro de Israel de un tiempo atrás, Simón Pérez o Shimón Pérez, porque ese es el nombre de él, o fue el nombre de él. Pero tú dices, bueno, ¿y qué? Tamar fue la yerna de Judá y ella se disfrazó como una prostituta y Judá cometió un acto de inmoralidad sexual con ella, entonces ella lo tomó también, ella se acostó con su suegro. Que hasta en el mundo pagano todavía es un escándalo, eso no ni se nombra. Pero está Tamar aquí, ella es parte de la genealogía de Jesús. Está Rahab, versículo 5. Salmón engendró a Booz de Rahab. De Rahab. Rahab, si la conocen del libro de Josué, ella fue una prostituta. Pero una prostituta que fue convertida cuando ella escuchó historias del Dios de Israel. Y ella al fin ayudó a los espías, a salvar a los espías. Y entonces ella se alineó con el pueblo de Dios porque ella creyó. Pero ella fue una prostituta. Pero Dios la salvó. Está Mateo versículo 6 aquí, capítulo 1, versículo 6. Isaías engendró al rey David. Y fíjense aquí, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya en este tiempo se puede decir que ya fue mujer de David, porque ya Urías había sido matado en la batalla por culpa de David. Pero aquí es interesante que el texto enfatiza que ella fue mujer de Urías. En otras palabras, esa relación entre David y Betsabé no tenía que haber pasado, ocurrido. Eso fue una relación al fin pecaminoso, inmoral. Esa relación comenzó como una relación adúltera. Ella fue adúltera, como David también. Pero vemos también reyes malos. El reino de Israel fue dividido bajo el reino de Roboam. Aunque fue la consecuencia de la idolatría de Salomón, todavía ocurrió bajo el rey Roboam, el hijo de Salomón. También versículo 7, Abías, versículo 8, Joram, versículo 10, uno de los reyes más malos, más idólatras, pagano, corrompido, fue Manasés. Que fuera tan malo y los años, 50 años, se puede decir casi 50 años de él dirigir al tribu de Judá a ser infiel a Dios, que aun cuando él se arrepintió, ya la consecuencia era tan profunda que ya el juicio de Dios sobre Judá ya va a acontecer. Jeconías, en Mateo 1:11, él era tan malo que Jeremías, el profeta, maldició, trajo una palabra de Dios a maldecir a Jeconías, que él nunca va a tener un descendiente que va a subir y sentarse en el trono, en el trono. Y lo dice, bueno, pero él está aquí y Jesús es un descendiente. Bueno, otra vez, Dios sabe lo que está haciendo, todavía va a cumplir con esa palabra. Su palabra nunca se contradice. Versículo 16, recuerda, dice aquí, y Jacob engendró a José, marido de María, y de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es interesante ahí, el verbo cual nació es un verbo pasivo. ¿Y nació de quién? De María. De María. En otras palabras, aquí no dice que José engendró a Jesús. Entonces aquí no hay problema
y conflicto con la palabra de Dios contra Jeconías, que él nunca va a tener un descendiente que va a subir al trono, un descendiente biológico, físico. Dios es fiel con su palabra. Y la pecaminosidad de los hombres no puede obstruir eso. Dios superó todos los pecados de todos estos hombres y mujeres a través de la historia de Israel. Todos tenemos historias vergonzosas y tristes en nuestro árbol familiar, pero a pesar de esa realidad, nos recuerda que la gracia de Dios se extiende a menudo a los más improbables, que a su vez sirven para avanzar en los propósitos de Dios. Amén. Eso es otra lección aparte. La gracia de Dios. Pero Dios es fiel, que a pesar de todos estos pecadores, Dios todavía cumple con su palabra. La tercera manera que vemos aquí el significado de la fidelidad de Dios es que la fidelidad de Dios a través de esta genealogía significa que en obrar en Dios, obrando en su propósito, no hay ninguna persona o situación que es desperdiciada, ni siquiera los malos. Entonces nada más un punto semejante o parecido al punto anterior, pero nada más para enfatizar que Dios todavía usa estas personas. A los adúlteros, prostitutas, gentiles, ambos reyes buenos y reyes malos. En la genealogía de Judá, nadie es desperdiciada. Como dijo D.A. Carson, como lo explica D.A. Carson, y esto es traducido del inglés, lo estoy citando ahora. Bueno o malo, ellos eran parte de la línea del Mesías, porque aunque la gracia no corre en la sangre, la providencia de Dios no puede ser engañada o superada. ¿Tú sabes quién son los moabitas? ¿Quién son los moabitas? Sí, descendientes de Lot. Y Moab es uno de los hijos que fue engendrado por Lot a través de él acostarse, o las hijas de él emborrachando a su propio papá y cometiendo el incesto, ¿verdad? Con él. Entonces ya eran un pueblo ya apartado, maldecido, pecaminoso, pagano. Pero es interesante que en la genealogía aquí de Jesús hay una moabita. ¿Sabe quién es? Ruth, una de las mujeres aquí. Y aunque ella fue convertida, porque un hijo judío que violó, o vamos a decir, la familia de su esposo, una familia judía, fueron, se movieron porque había una sequía y tenían hambre, entonces fueron a la tierra donde estaban los moabitas, y los hijos de Naomi se casaron con moabitas, una Ruth, y en eso ellos violaron la ley de Dios, porque se casaron con mujeres que no eran judías. Y cuando los hijos murieron, una de esas de la yerna se quedó, pero Naomi volvió a la tierra y del pueblo, y entonces Ruth vino con ella, y Naomi la estaba desanimándola de no, debería volver a su pueblo, a su gente, a su familia, y ella dijo, no, mira, tu familia es mi familia, tu Dios es mi Dios. Dios convirtió a Naomi. Y no solo convirtió, ahí se puede ver ciertos principios de lo que significa es ser un discípulo verdadero. Un seguidor verdadero del Dios verdadero. Sí, exactamente. Y que ocuparon el pueblo de
Petra. Algunos de esa familia. Entonces Dios no desperdicia cualquier vida, incluyendo esos que eran malos, pecaminosos. Los buenos y los malos son parte de la línea del Mesías. Recuerda que Él vino a rescatar a los pecadores. Y el último significado de la fidelidad de Dios que se puede ver aquí, entender de la genealogía, es que la fidelidad de Dios significa que Dios extiende con una gran extensión su misericordia, su compasión a todo tipo de personas para ser miembros del reino de Jesús, hombres, mujeres, judíos o gentiles. Él murió para cada tipo de persona, rico o pobre, y claro, murió, como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, que Jesús vino a morir por los pecadores, para salvar a pecadores. El Evangelio de Mateo muestra, incluso a través de la genealogía aquí, que Dios es un misionero, pero menos tiene el corazón de un misionero, ¿verdad? En el sentido más verdadero de ese término, ¿verdad? Porque Él envió a su Hijo, Jesús, su Hijo unigénito, a lograr una misión. Y su nombre, ¿verdad? Como lo leímos esta mañana, su nombre muestra esa misión. Él es llamado Jesús porque Él viene a hacer ¿qué? A lograr que a morir por los pecados de su pueblo. Entonces nadie estará y ni está fuera del alcance de la compasión de Dios a través de Cristo. Otra vez J.C. Ryle dijo esto. Lo cito ahora. Nuestros pecados pueden haber sido tan negros y grandes como los de cualquiera que Mateo nombre, pero no pueden excluirnos del cielo si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio de Jesús. Entonces, espiritualmente podemos ser parte de la familia de Jesús. Esos descendientes espirituales de Abraham que son de la fe. Y la fe en el Mesías, en el Hijo de David y en el Hijo de Abraham. Amén. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a ponernos de pie. Y recuerda, esta noche, ahí en el ciclo de Miami Springs, la noche de música, a las 6 de la tarde vamos a intentar de tener una buena asistencia ahí para que gente de la comunidad puedan ver nuestra presencia ahí y escuchar nuestras voces exaltando al que es el razón de la fiesta de las Navidades, ¿verdad? El Señor Jesucristo.